Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te saluda Jorge Ugarte, más conocido como el Profesor de Ruedas, aquí en un programa más de El Profesor de Ruedas, hablando de historia. Y hoy me etiquetaron en varios videos, varias personas en este video que transita, se difunde por redes sociales, donde un joven divulgador histórico, igual que yo, porque yo tampoco soy historiador, él se llama Jorge Baradit, ya había hablado sobre él en un artículo, habla de la guerra del Pacífico y lo han etiquetado mucho, o sea, me han etiquetado bastante y no podría ser yo más amable con mi público, que todavía es pequeño, pero de muy alta calidad, principalmente chilenos, que me piden que yo reaccione al video de Jorge Baradit, que voy a reaccionar en estos precisos momentos. Acá tenemos el video en una entrevista, dice, el video dice, chilenos reconocen, fue Perú con Inglaterra. Bueno, no sé, que lo diga Jorge Baradit con respecto a la guerra del Pacífico, no quiere decir que sea verdad, o sea, se llama la falacia de la autoridad. O sea, porque lo dice Jorge Baradit, un chileno, entonces tenemos que aceptar que la guerra entre Perú y Chile fue entre Perú e Inglaterra, es una estupidez. Yo ya he podido explicar en múltiples oportunidades que esta guerra no fue de Perú contra Inglaterra, sino de Perú y Bolivia contra Chile. Bolivia se va después de la batalla de Tacna, cobardemente, y nos deja peleando la guerra hasta 1883. Entonces, vamos a reaccionar al video y les pido por favor que tengan un poco de paciencia con respecto a lo que vamos a ver. Yo voy a tratar de interrumpir lo menos posible para que el video no sea tan extenso. Países vecinos. Sí, claro. Con la guerra del Pacífico. Es cierto que, según lo que tú lograste recabar, esta guerra no se inicia por un afán tan patriotista, sino más bien por temas económicos. Mira, lo primero que hay que decir es que toda la información sobre todos estos eventos no está escondida bajo 7 llaves en un subterráneo tipo Dan Brown. Toda esa información está en nuestros libros de historia. Lo que pasa es que somos un poquitito cómodos y no le metemos el dedo a la información. Hasta el momento lo que dice Jorge Baradit y lo que dice la señorita es cierto. Esta guerra no se empezó por un tema patriotístico o patriotero o patriótico, si lo quieren llamar de la forma que ustedes quieran. No, esta guerra se empezó por un tema absolutamente económico, pero económico partiendo del interés del Estado o de los estados de manejar un recurso económico. Esto empezó por un conflicto absolutamente mercantilista. Esto que quede muy claro y vamos a ver si lo dice Baradit. Somos capaces de decir, de desplegar toda la información y al final quedarnos solamente con la conclusión del historiador. Y la verdad es que por eso que pido tanto que se tenga espíritu crítico y espíritu de armar la propia decisión frente a la información que hay. La guerra del Pacífico, como la mayoría de las guerras, fue una guerra económica. Fue una guerra en la que no estaba involucrado inicialmente el ciudadano común y corriente. De hecho, no estaban interesados en esta guerra que ocurría en el norte, que tenía intereses económicos súper específicos involucrados. A ver, hasta acá es verdad. La guerra del Pacífico fue una guerra que, si bien es cierto, para los chilenos no fue tan importante, para el ciudadano peruano sí. Por supuesto que sí. Para el ciudadano peruano, ahí hay un error de Jorge Baradit. Cuando Chile y Perú empezaron en la guerra, hubo algarabía en Lima. Jorge Basadre cuenta los festejos, el nivel de patriotismo que cuando ya había iniciado la guerra se vivía en Lima, no en provincia, pero sí en Lima. La gente donaba, la gente estaba contenta, se despedía la gente que iba a la guerra, era un tema bastante folclórico para nosotros. En el caso de Chile, no hasta la muerte de Prat, eso es verdad, porque la sentían muy al norte, eso es cierto. Hasta ahí quisiera agregar esto, nada más. Cuando tú le preguntas a la gente por la guerra del Pacífico, yo te aseguro que el 90% no tiene idea por qué ocurrió. A ver, no sé de dónde me sacas esa estadística, del fondo de la fuente de los deseos me sacas esa estadística. No sé si esa estadística es tanta o es mayor o es menor. Lo que sí puedo decir, agregando un poco o corrigiendo lo que dice Baradit, es que sí, hay gente que desconoce realmente los orígenes de la guerra.
Y la guerra no es porque Chile y Perú se llevaban mal. La guerra no es porque los chilenos eran expansionistas malos y los peruanos solidarios con Bolivia buenos. No, eso no es realmente el motivo por el que inició la guerra del Pacífico. Pero el porcentaje no te la saque de la fuente de los deseos. Porque se inicia. Y ocurre que había una gran empresa, que era una transnacional. Oh, aquí con la palabra transnacional medio zurdito me escucho. Y esa transnacional tenía un gran porcentaje de sus acciones de propiedad de empresarios chilenos, de renombre. Incluso había gente del Estado, de la administración, ¿no? del Ejecutivo, que tenía acciones en esta gran empresa, que se vio afectada por un alza de impuestos que definió Bolivia. Alto ahí, vamos a parar ahí, vamos a parar ahí. En mi libro Perú y Chile, historia de una enemistad, que lo tengo acá, Jorge Baradit, yo explico la historia de la Compañía de Salitres y Ferrocarriles Antofagasta. Esta compañía, que estaba en manos principalmente de la familia Edwards, los dueños hoy del Mercurio, y de la casa Gibbs, los porcentajes de cada empresa, ahorita la voy a citar, porque es muy sencillo, puede decir, lanzar, pero de ahí a ver cuánto. A ver, Agustín Edwards Osadrón tenía el 42% de la empresa y el 29% de la empresa la tenía la casa Gibbs. Esto es la fuente de Jorge Basadre Grumman, un historiador peruano. Sumas eso, casi vamos por ahí más del 60, sería 29 más 40 y pico. Estamos hablando que, bueno, gran parte de la empresa estaba en manos de dos familias o de dos empresas principalmente, ¿verdad? Estamos hablando que el 69% de la empresa está. Ahora, ¿quiénes son esos representantes del Ejecutivo? ¿Y qué historiador te basas para decir eso? ¿O en qué documento te basas para decirlo? Algo que yo he visto mucho en Jorge Baradit es que lanza por ahí información o deducciones sin citar la fuente, y es algo preocupante en Jorge Baradit, y le dan mucha pantalla, ya sabrán por qué, así que, ¿quiénes son esos empresarios? No lo sé. ¿Quiénes son ese personal ejecutivo que estaba? No lo sé, él no lo dice, yo no lo consigo. Había la familia Edwards que estaba muy ligada al poder, sí. La casa Gibbs, que era inglesa, sí, con un porcentaje mucho menor que los otros. Entonces, esta sí, hasta el momento coincido en alguna parte, fue una guerra económica, sí, pero una guerra económica donde el poder querían manejarlo los estados. Yo tengo información del Estado peruano, del Estado chileno, no sé cuántos políticos y cuáles eran y qué porcentaje tenían, es importante que lo diga. Sería genial, Baradit, para saberlo, para poder utilizarlo en siguientes debates o videos, y no solamente lanzar, no, que había muchos, ni fuente, ni datos, ni nada. El presidente de Bolivia, que era Hilarión Daza, dice que hay que subir los impuestos. Bueno, en realidad esto es algo que los bolivianos critican mucho. Los bolivianos dicen que en realidad cuando en 1874 se firmó el tratado que le daba 25 años a Chile para explotar el salitre sin subir nuevos impuestos por parte del gobierno boliviano, el Congreso de la República de Bolivia recibió el tratado, lo evaluaron, esto es obviamente una legalidad de parte de Bolivia, y en 1878 el Congreso de Bolivia acepta el tratado 4 años más tarde, pero cobrando 10 centavos por cada quintal de salitre, que son 45 kilos 300 gramos. Sin embargo, el presidente ejecuta esa norma por el terremoto con tsunami que había habido en la costa boliviana pequeña, que tenía principalmente cobija, y le sube los impuestos a los licores, a los juegos, entre otras cosas, y también le sube, y ojo, está Molinari, Gonzalo Bulnes, Sergio Villalobos, está Basadre, está Vargas Ugarte, De Lipiani, Vicuña Maquena. Estoy citando a los historiadores más reconocidos, para bien o para mal, de la historiografía chilena y peruana. Entonces, se suben los impuestos por ejecución principalmente del Congreso de la República, decretado también por el presidente de la República. Pero este detalle es importante. Bolivia se ampara en esto y dice, nosotros
Recién aceptamos el tratado en el 78. Es lo que dice la historiografía boliviana. Obviamente es una ridiculez. Hasta 4 años después, cuando ya se estaba explotando, vas a recién decirle. Y si ponías que los impuestos eran, no sé, 100 centavos, o sea, que tenemos que aceptarlo igual Chile. No, pues. Es una regularidad, pero es importante mencionar esta parte de Bolivia que creo que el señor Jorge Baradí conoce bastante. Nadie empieza una guerra por eso. Sin embargo, los intereses... Oh, ¿cómo que nadie empieza una guerra por eso? La guerra, para que las guerras estallen se requieren pretextos. Se requieren pretextos. Hay intereses detrás, pero tú tienes que cometer errores para que la guerra se lleve a cabo. Entonces, obviamente, la elevación de los 10 centavos rompe el tratado de 1874 bajo la visión chilena y se regresa al tratado del 66. Sí, señor. Ese fue el estallido de la guerra del Pacífico, los 10 centavos. Ah, usted se está poniendo romántico. Usted se está poniendo a leer entre líneas. Usted está interpretando algo que de repente no tiene un asidero. Y yo lo reto al señor Jorge Baradit, que sé que por ahora no está mucho en la tele, a un debate sobre la guerra del Pacífico, porque usted dice que hubo intervención inglesa. Lo reto a un debate sobre la guerra del Pacífico y la participación extranjera en la guerra del salitre. Eran tan fuertes, tenían la relación entre política y empresa en nuestro país data de hace tanto tiempo y la vemos hasta el día de hoy, ¿no? Hay otra cosa que después tenemos que ver, el día de la marmota de la historia chilena. Vamos a parar ahí. Cuando se dice que Inglaterra participó en la guerra del Pacífico, lo que uno viene a la cabeza inmediatamente es Inglaterra país, es el gobierno inglés, el imperialismo inglés del siglo XIX, que después de la revolución industrial quiso apoderarse y tener hegemonía en los países del mundo. Ese gobierno inglés le importaba 3 pepinos lo que pasaba en Sudamérica. 3 pepinos en materias económicas en ese momento para el siglo XIX. O sea, provocar una guerra, no. Ahora, que había intereses de empresarios y que estaban coludidos con los políticos, eso es otra cosa. No es lo mismo. Porque cuando habla de que un país dominaba para poder decirle a países más chiquitos lo que tenían que hacer, eso no pasó en la guerra del Pacífico. Que habían intereses de los gobiernos de manejar el valor del salitre, el precio por encima de los demás, se llama monopolio, lo hubo en el gobierno peruano. Que había intereses de chilenos para mantener la explotación del salitre en Antofagasta, por supuesto. Pero que de ahí hayan provocado la guerra los empresarios, no te la compro. Bueno, los empresarios tenían algún interés, sí, pero al final los que ejecutan la declaratoria de guerra no es un empresario. Lo que está buscando Jorge Baradit es lavarle la cara a los políticos de turno y echarle la culpa, como buen izquierdista que es, a los grandes empresarios, a las transnacionales, a los inversionistas privados, al capital, y lavarle la cara sucia a los políticos de turno. Porque cuando habla de políticos no se atreve a dar un nombre. Tampoco cuando habla de empresarios le da un poquito de miedo, no dice la familia Edwards. Él debe saber que son los Edwards, los que eran mayoritariamente dueños de la compañía de salitres y ferrocarriles Antofagasta. Entonces, para continuar, decir que los intereses de algunos empresarios es lavarle la cara a los políticos de turno, porque, insisto, no es el empresario, no señor, no es el empresario quien le declara la guerra a otro país, son los políticos. Y los políticos que son títeres, o sea, se dejan dominar por los empresarios. ¿Quién tiene el poder en la mano? ¿El político o el empresario? El político. Yo no fui a votar o a elegir, o no me representa políticamente un empresario, a no ser que el empresario sea político, que es una cosa diferente. Pero nos gobiernan políticos.
Y por consecuencia, a los que le tenemos que reclamar es a los políticos. Ah, no, pero es que hubo empresarios que lo corrompieron, hubo empresarios que le dijeron, bueno, si un empresario viene a mí como político y me quiere romper la mano para poder hostigar a otro país en temas económicos, yo lo agarro, lo denuncio en el Poder Judicial y lo meto preso. A ver si va a venir otro empresario a querer corromperme. ¿Por qué hay empresarios que le rompen la mano a los políticos? Porque hay políticos representantes del pueblo que se dejan romper la mano. Si no hay políticos que se dejen romper las manos, habrán empresarios que tendrán que someterse a los designios de la ley para poder trabajar libremente, sin privilegios de nada. Esa es la razón. Insisto, y termino con esto. El empresario no es elegido para gobernarnos, es el político. Por consecuencia, al político hay que reclamarle. Siempre estamos viviendo lo mismo, cayendo con los mismos errores. Esta relación espuria entre empresa y política. Eso se llama mercantilismo, señor Jorge Baradit. Eso no se llama, espero que lo entienda, no creo que estoy especulando, vamos. No creo que usted piense así, pero digamos, los que piensan así, cuando los empresarios se coluden con los políticos, esa alianza se llama mercantilismo. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, publicado en 1776, el padre del liberalismo clásico, explicó cómo es un país mercantilista, además de criticar a aquellos empresarios que promueven leyes que, mucho cuidado, decía Adam Smith, puedan favorecerlos únicamente a ellos. La alianza entre empresarios y políticos se conoce como mercantilismo, señor Jorge Baradit. Eso no es liberalismo. El liberalismo es cuando el político abre el mercado y dice todos compitan libremente. Y si viene alguien y me dice, mira, yo quiero competir, pero quiero competir con menos gente. Sí, y te doy pues 100 milloncitos, ¿qué te parece? Ah, en un gobierno liberal, ¿qué pasaría? Ah, ¿me quiere dar 100 milloncitos? Sí, perfecto. Poder Judicial, venga para acá. Este tipo me está sobornando, me quiere corromper, haga lo que se le tiene que hacer. Y se le mete preso, públicamente. Entonces, ¿va a venir otro empresario a querer sobornarme? No. Pero en el mundo en el que vivimos, mercantilista, cuando viene el empresario dice, obviamente el político dice, vendan todos. Es falso. Porque cuando viene empresas que rompen la mano o financian campañas políticas como Odebrecht, en el caso del Perú, o en el caso de Chile, creo que estuvo involucrada ahí la señora Bachelet, creo que con OAS. ¿Ah? Cuando vienen estas empresas brasileñas o X de cualquier país y financian campañas políticas y se coluden con los políticos, ¿tú por qué crees que un empresario financiaría una campaña política de un político X? Porque cuando este político llegue al poder, el empresario le va a decir, oye, ¿te acuerdas cómo te apoyé? Ah, ahora pues es momento de devolver el favor. Eso se llama mercantilismo, Jorge Baradit. Y me gustaría, obviamente, si tuviera la posibilidad cognitiva de hacerlo, de citar esto, ¿no? Para que la gente entienda que lo que estás explicando se llama mercantilismo. Fue la que llevó a nuestro país a la guerra. No, Chile con un acto concreto, que es la ocupación de Antofagasta. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Esa es una ignorancia pura y dura. Chile invade Antofagasta sin declaratoria de guerra. La declaratoria de guerra, señor Jorge Baradit, se declaran, no se especulan, no se sobreentienden. No, señor. No se puede atacar a un país sin declaratoria de guerra, ni invadir un país sin declaratoria de guerra. Por eso es que hay una disyuntiva en la historia de la Guerra del Pacífico con respecto a la invasión a Antofagasta el 14 de febrero de 1879. Los bolivianos dicen, Chile nos invadió sin declaratoria de guerra, eso es un atropello de las mismas normas bélicas. Mientras que Chile dice, no invadimos, no fue una invasión, fue una recuperación de un territorio, porque al violar Bolivia el tratado de 1874, regresamos al tratado de 1866 de beneficios mutuos. No hay ninguna invasión. O sea, hay interpretaciones, pero basados en artículos o en tratados. Usted tiene una interpretación basada, repito, en la fuente de los deseos. ¿Eh? Chile le declara la guerra el 5 y 6 de
de abril de 1879 a Perú y a Bolivia simultáneamente. Lo que hizo Bolivia en marzo no fue una declaratoria de guerra, sino se declaró en estado de guerra, a punto de atacar, que es distinto, hay términos diferentes. Chile ocupa Antofagasta, que era boliviana, y se desata todo este desastre que lleva a la muerte a miles de peruanos, miles de bolivianos, miles de chilenos por los intereses económicos de unos pocos, de una oligarquía que se ve, en el fondo, le tocaron la billetera a millonarios chilenos. Eso no es, pues, esa no es la lectura completa de la historia. Lo que está buscando Jorge Baradit es simplemente mostrar a los ricos como los responsables, como si los ricos son los que toman las decisiones políticas. Al rico tú no lo eliges. Ahora, si el rico es el que al final maneja al político, esa es la culpa del político. Repito, el empresario no puede agarrar al político y meterlo preso. El político puede, si es sobornado, reinsisto, meter preso al empresario corrupto. ¿Pero por qué no lo hacen? ¿Por qué hay empresarios corruptos? Porque es más fácil corromper al político que competir libremente en el mercado. Y murieron miles de personas en defensa de la bandera, Claro. de ese patrioterismo. O sea, se contó otra historia hacia el ciudadano común. Por supuesto, porque la historia de Chile, como la historia de la mayoría de los países, hay que decirlo, está diseñada para que tú te sientas orgulloso, ¿no? Feliz, vencedor, jamás vencido. A eso te doy la razón. Pero espero que a continuación digas que esa cuota patriótica un poco maquillada o muy maquillada en algunos casos es creada por el gobierno, por el Estado, por los políticos que manejan la currícula nacional. Es el Estado quien nos hace creer la historia que ellos crean. Y es el Estado quien declara la guerra, y es el Estado quien genera monopolios, y es el Estado quien permite ser corrompido, y es el Estado quien toma decisiones. Hasta el momento dijiste algo de los políticos de esa época, no diste nombres, pero sí, ligeramente. Y ahora habéis hablado de los millonarios, de que diseña, pero ¿quién los diseña? Ahora, hasta ahora, la señorita que le está hablando se cree todo lo que él está diciendo, pero no da una sola fuente. Una sola fuente. ¿Cuál? ¿Cuál? O sea, es una irresponsabilidad hablar sin dar fuentes bibliográficas. Es un peligro, ¿eh? Son manuales de autoayuda o en el fondo los libros de historia son un poco también libros motivacionales, ¿no? Pero cuando tú escarbas un poquito te das cuenta que está lleno de heroísmo, porque glorias como las de Arturo Prat, como las de los héroes de la Concepción, los soldados que subieron el Morro de Arica, son reales. Son gente común y corriente que dio todo, dio hasta su vida en nombre de ideales. Pero lo que originó esto eran atrocidades muy pencas de gente a la que le tocaron la billetera y punto. Bueno, repito, en el caso del Perú, parece que no lo sabes, y yo te voy a educar, porque al parecer no lo sabes. A quienes tocaron la billetera fueron a los políticos peruanos, pues, por supuesto. En 1869 contrato Dreyfus. En 1872 declaratoria de bancarrota peruana. La corrupción de Enrique Mengs junto con el gobierno de José Balti Montero. La ley del estanco del salitre en 1873, Tratado de Alianza Defensiva Perú-Bolivia en 1873, 6 de febrero. Estatización de las salitreras peruanas al sur en 1875. Todas esas decisiones, todas, las tomaron políticos. Políticos. ¿Te cuesta tanto decir el Estado provocó esto? Sí, el Estado coludido con empresarios, sí, pero la decisión la tomaron al final los políticos. Ustedes van a notar, siempre en un discurso de un izquierdista, dos cosas, dos posibilidades. La primera es que el izquierdista le echa toda la culpa al empresario, o al empresario se la echa todita a estos empresarios corruptos de mierda que existen y que son reales, se le echa toda la culpa a ellos y no se habla casi nada
del Estado, de los políticos. Porque ellos lo que quieren es eliminar al empresario privado y que el político se encargue de todo. Porque ellos creen que el problema es el político, no es el Estado. Entonces sacamos al empresario, perdón, ellos creen que el problema es el empresario, no es el político, no es el Estado. Ellos dicen, saquemos al empresario, nos quedamos con el Estado. Ellos lo van a hacer muy bien, tan bien como en Cuba, tan bien como en Venezuela, tan bien como en Rusia, tan bien como en China, antes de que se abra el mercado tras la muerte de Mao Zedong, porque tras la muerte de Mao Zedong es que se abre el mercado chino y se aplican medidas de libre mercado en algunas ciudades como Shenzhen, donde se va a permitir el libre mercado, y mira cómo una ciudad de pescadores ha terminado pues multiplicando su economía. Pero regresando acá, vas a encontrar la primera característica de un izquierdista diciendo la culpa la tuvieron los empresarios. Y te dan a entender que si lo eliminaras a ellos, porque esa es la conclusión lógica a la que llegan, los que quedan son los políticos nada más, y todo sería gobernado por políticos, todas las empresas, no pasaría nada. La segunda opción que ellos te dan es, bueno, hay algunos que son un poco más honestos, pero la conclusión que dan es estúpida. ¿Por qué? Porque es decir, los políticos y los empresarios de esa época, eliminar ambos y tener nuevos políticos buenos, y que el Estado se encargue de más cosas, pero con buen corazón. Que el Estado se encargue de todo, pero que haya un nuevo Estado grande, pero mejor. El problema es la gente. No, nosotros decimos, los liberales clásicos, el problema es el tamaño del Estado. Es la administración que le hace al Estado. Son las funciones que cumple el Estado. Ahí está el meollo. Ahí está el problema. Sigamos. Netamente un tema económico que hasta el día de hoy venimos arrastrando lamentablemente el proceso. Imagínate todo lo que quedó de eso. Quedó un país. Nosotros ayudamos a la independencia del Perú. Nosotros tuvimos relaciones con cierta nos ayudaron, es verdad, y le pagamos por esa ayuda. fluidez con Bolivia. Y ahora estamos un poco dando. Fue algo así como un contrato también. Fue una empresa lo que hicieron, pero igual, sí, nos ayudaron. Bueno, fueron contratados por San Martín y al final nos dieron el inicio de la independencia, y el final lo va a concretar el asaltante Carretera Bolívar con Sucre, pero igual fue un asalto a la propiedad privada. Fue la independencia del Perú, nadie la pidió, de verdad que fue algo de lo más asqueroso que tuvimos. La espalda, agarrándonos de las mechas cuando somos tan parecidos, sobre todo con Perú. Perú es un país, nosotros estamos llamados a ser hermanos de Perú. Son un país además riquísimo, con una riqueza cultural. Los chilenos a veces cometemos el error, este chauvinismo patriotero, penca, de no darnos cuenta que los peruanos son, hay que decirlo, un reducto cultural decenas de veces más importante que un vocabulario chileno. Gracias. Una conducta ciudadana, es un pueblo. Sí, vete a Barros Altos, vete a Callao, una conducta ciudadana increíble, Tú te das por todo aquí, por todo, no sé, tú te bajó en Miraflores, hermano, te has ido a San Isidro. ¿A dónde has ido a Baradit? ¿Has visitado Perú? ¿Te has ido a Cusco? De repente a Machu Picchu. Una conducta ciudadana ejemplar, dice. Los peruanos somos chambas. Eso no te lo voy a discutir. El peruano no se muere de hambre, es trabajador, es emprendedor y al Estado no le pide nada. El peruano tiene una cultura maravillosa, ancestral. Eso no te lo discuto. Pero una cultura ciudadana, como dirían mis amigos argentinos, tomátela, boludo. ¿A quién le ha ganado vos, negro? ¿A quién? ¿Qué conducta ciudadana? Cuando hablamos de ciudadano, de un buen ciudadano, es un ciudadano que respeta las áreas verdes, que respeta los semáforos, que respeta al peatón, cosa que en Chile se respeta el peatón. Aquí en Perú, hermano, puedes estar parado 20 días, hacerte viejo en el paradero para que alguien en una esquina para poder cruzar, nadie te da permiso. Vete al Callao, vete a Villa María del Triunfo, mi barrio, vete a Villa El Salvador, vete a Los Conos de Lima, vete a otras partes de conos en provincia, y bueno, no vas, es fácil para un chileno como el señor Jorge Baradí decir, no,
Una conducta ciudadana, pero ejemplar, ¿no? Claro, había venido a Miraflores, o habrá sido a San Isidro, o te habrás hospedado en el Marriott, o en el Sheraton, o te habrás ido a Cusco, te habrás subido al Bingham de López Aliaga. Claro, está bien que disfrutes de las riquezas y las bondades peruanas, pero no quiere decir que tengamos una conducta ciudadana ejemplar. Es más, parte de la conducta ciudadana es ser responsable con tu voto. Y está gobernándonos Pedro Castillo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué conducta ciudadana? No seas tan franelero tampoco. No seas tan franelero. Sí, tenemos la universidad más antigua de América. Sí, acá vivía el virrey. Sí, somos un país de una cultura incaica increíble. Ya. Pero cultura ciudadana, tómatela. Increíble. No, y de verdad el vocabulario que manejan es 1000 veces más que el de nuestro. Claro, ¿te das cuenta de los elitistas que son? Esta flaca y Jorge Baradit, no sé, está bien. Has escuchado a Jaime Bailey hablando. Jaime Bailey habla muy bien. Y hay otros periodistas que pueden hablar muy bien, otros que hablan muy mal. Uno de ellos, yo, dicho sea de paso, que mezclo lo cultural con lo barrio. Pero no tenemos un lenguaje, o sea, el acento peruano es muy lindo, es cantado, después del colombiano es el más lindo, dicen. Bueno, comparado con el acento chileno, con todo el respeto que le tengo a todos los amigos chilenos, vamos, o sea, creo que mejor, tienen otras virtudes los chilenos, no es precisamente el acento, el lenguaje que utilicen su mayor virtud. Son grandes empresarios, eso no lo voy a discutir. Y son muy respetuosos, sí, de otras normas. Por ejemplo, el otro día vi un video de unos chilenos unos carabineros que estaban tomando prisioneros, arrestando a unos delincuentes extranjeros y los golpearon. Eso nunca lo había visto. Qué pena que esté pasando eso en Iquique, creo que ha sido eso, en el norte de Chile. Espero que las autoridades chilenas, que siempre han sido respetadas, los carabineros que han sido premiados internacionalmente, puedan de una vez por todas tomar riendas con este tipo de delincuentes. Pero regresando, o sea, vamos, el lenguaje te estás basando solamente, nosotros tenemos un lenguaje muy variado, hay el sociolecto, se llama eso, el sociolecto, el cambio de la lengua según su espacio geográfico. Hay otro que se llama el espacio social y económico. Por ejemplo, alguien que vive en Villa María del Triunfo no habla igual que alguien que vive en Miraflores. Tienen acentos distintos, utilizan palabras distintas. Una persona trabajadora, pujante, que se rompe las espaldas trabajando, pero que de repente maneja una combi o es cobrador de una combi, es un trabajador honesto, pero no tiene el mismo lenguaje que un tipo que estudió, no sé, es egresado de la San Marcos, que cada vez la San Marcos está peor, y que tiene 3, 4 doctorados. O sea, no van a hablar igual. Es el cambio que sufre la lengua por su contexto económico social, se conoce como sociolecto. Entonces, es importante aclarar esto, es importante aclarar esto. No es que tengamos un lenguaje muy bueno todos. Y una comida exquisita, hay que decir. También hay Oh, sí, eso no, tenemos una gran comida, así que con eso vamos a mejorar el mundo. que comentarlo, ya que estamos en eso. ¿De la patria justamente o más bien de intereses económicos particulares? Este periodista sí que me cae, pero re mal. Este chico me cae, pero re bomba. Jorge Baradit. O sea, hay que decir que así como Agustín Edward estuvo involucrado en el golpe de Estado conversando con la CIA, Agustín Edward, antecesor, estuvo involucrado en los intereses que gatillaron y llevaron a Chile a la Guerra del Pacífico. A ver, fuentes donde Agustín Edwards haya promovido, junto con el presidente Aníbal Pinto de Chile, la Guerra del Pacífico. O sea, ¿en qué parte de la historia o qué historiador y su fuente dice que Agustín Edwards estuvo detrás de la Guerra del Pacífico o provocó la Guerra del Pacífico? Un datito. No, es que todo el mundo lo dice. Vamos, todo el mundo dice que eres un huevón. Entonces yo voy a seguir creyendo que tú eres un huevón. Ya, sin haberte visto los huevos, o sea, sin haberte visto la entrepierna. De eso se trata hablar de historia. Bueno, pues a mí me contaron también que no sé, que el señor Mariano Ignacio Prado se levantaba la mujer de Aníbal Pinto.
Ah, pero si todo el mundo lo dice, esto todo el mundo lo habla, no necesita ni fuentes para eso. A mí me dijeron que Miguel Grau era el amante de Carmela Carvajal, la mujer de Arturo Prat. Pero vamos, ¿de dónde sacaste? No, pero todo el mundo lo dice. ¿Para qué fuentes? Eso es un secreto a voces. Ese es el tipo de historia que se tiene que hacer. Vamos, si tú dices que Agustín Edwards, da la fuente, no por el hecho que tengas a un entrevistador mediocre intelectualmente, no vas a dar la fuente. O sea, ahora la historia se ha convertido en lo que la gente dice es una falacia de autoridad total. Como lo dice Jorge Baradit, no es necesario revisarlo, porque lo dice Jorge Baradit. Vamos. Los intereses económicos, estuvieron metidas sus garras ahí también intereses británicos. Intereses británicos. La fuente de los deseos nuevamente para el señor Jorge Baradit. Vamos, el premio a la fuente de los deseos. Integrantes del gobierno chileno tenían intereses en la zona de Antofagasta. Agustín Edwards era, creo, dueño del 40% de las acciones 42. de la principal empresa que se vio afectada por el alza de impuestos que puso Bolivia. Es decir, fuimos arrastrados como país a una guerra por intereses económicos de la oligarquía. Por eso que la guerra del Pacífico no tenía ningún interés, a la gente no le importaba, a la gente le empezó a interesar la guerra del Pacífico con el sacrificio de Prat, ¿no? Ahí Eso sí es verdad. se despierta el patrioterismo y la... Sí, he estado revisando ojeando algunas de las páginas porque no lo he podido ver todo, por cierto, pero aquí veo que dice que el 5 de abril de 1879, donde se inicia la guerra con Chile, sí. Parece que no fue guerra con Chile, según lo que dice, sino guerra con Gran Bretaña, el Perú con Gran Bretaña. Bueno, esa fue precisamente la explicación que dio Blaine, un secretario de Estado de los Estados Unidos, o sea, el canciller de los Estados Unidos, cuando fue al Congreso, dijo que es falso que se crea que hay una guerra entre Perú y Chile. La guerra es entre Perú y Gran Bretaña, ¿no? James Blaine tenía intereses particulares en el Perú. Incluso fue denunciado James Blaine por la justicia norteamericana. James Blaine era secretario del presidente James Garfield, eso es cierto. James Blaine había hablado con Cristanzi, que era el embajador norteamericano en el Perú, muy amigo del presidente, abogado de la Magdalena en el Perú, el señor Francisco García Calderón, y habían convenido en la intervención norteamericana. Norteamérica necesitaba tener mayor poderío en Inglaterra. Esta es la interpretación de Basadre también. Y Basadre, aunque no penetra mucho en la interpretación, da a luces algunas partes, y dice, deja en duda qué interés habría tenido, ¿no? Entonces yo, leyendo a los diferentes historiadores que he leído y que los he citado al inicio de este video, puedo decirte una conclusión, pero citando a los historiadores que ya cité. No es que se me salga del fundillo lo que estoy diciendo. Estados Unidos necesitaba manejar América. La política Monroe o la doctrina Monroe. América para los americanos, pero yo diría América para los norteamericanos. Ellos requerían de una hegemonía aquí y no permitían que ningún país extranjero entre. Cuando James Blaine dice que esta es una guerra de Perú contra Inglaterra, no de Perú contra Chile, y asumo la responsabilidad de esas palabras, es lo que dice James Blaine, ¿qué muestra de ello? O sea, ¿qué documento? ¿Qué contrato? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde aparece? Por esto fue criticado James Blaine. Así que, hasta el momento, este es peruano, no sé quién es, no lo reconozco el video está muy mal grabado, pero o sea, eso es bastante, o sea, es cierto que James Blaine es el testimonio de él, pero no da ninguna fuente de James Blaine. Y eso es, sin embargo, por la deducción de los historiadores que he podido leer, es una interpretación norteamericana con la intención de encontrar el pretexto para entrar a la guerra. Si no hubiese tenido Chile el apoyo, la logística que le brindó Gran Bretaña, jamás, dijo Blaine en ese discurso que dio, jamás Chile se hubiese atrevido. ¿Qué logística, por favor? Quisiera saberlo. ¿Cuál era la logística? Los barcos Blanco Encalada y Cochrane se construyeron en Inglaterra, al igual que el Huáscar y la Independencia. No, que habían grandes militares y marinos ingleses en Chile. ¿Así? Grandes militares
Arturo Prat era inglés. Baquedano era inglés. Pedro Lagos era inglés. Reboredo era inglés. La Torre era inglés. Ah, entonces te puedo decir también que los extranjeros también nos ayudaron porque Bolognesi no era, su padre no era peruano, pues. ¿Mm? Y el padre de Miguel Grau tampoco era peruano, pues. Y podemos ir así a la historia. Estamos hablando de los inicios de la República. Teníamos que tener, de una u otra manera, ascendencia europea, pues. No estamos hablando de ahora. Bueno. A enfrentarse al Perú, ¿no? Y el interés de Gran Bretaña era nuestro salitre, nuestro claro, guano, nuestro guano, y usó Chile las riquezas naturales, la de siempre, ¿no? y proporcionó a Chile armas seguramente y dinero para poder enfrentarse al Perú, que en esos momentos quizás éramos superiores. Pero qué locura, dijo, claro, ¿qué armas le dio Inglaterra a Chile? Si el Blanco Encalada y el Cochrane lo compraron, 2. ¿Qué dinero? ¿Dónde? Claro, y sí, claro. Pero ¿qué fuente tiene de ello? ¿Cuál es la fuente que usted puede mostrar para asegurar lo que dice? Ahora me ponen intervención extranjera en la guerra del Pacífico y me ponen a James Bay. Vamos a quitarle el audio porque si no, a ver, voy a pasar así. Ahora, lo que dice James Brain, lo que dice, a ver, me va a enseñar mi hija algo, no puedo cortar porque mi hija me está enseñando. ¿Quiénes son? Mica, Mateo, tú y Cana y yo. Mi hija me echó de toda la familia. Te amo, mi amor, guarda lo que yo le ponemos en un cuadro. Ahora, vamos a regresar. Es una guerra inglesa contra el Perú con Chile como instrumento. James Brain, ya lo dice James Brain, no hay vuelta atrás. ¿Qué demostración? Ninguna. Chile consiguió de Inglaterra acorazados. Esos acorazados los compró Inglaterra. Decir que Inglaterra apoyó a Chile porque los acorazados Blanco Encalada y Cochrane los compraron en Inglaterra es como decir que Perú recibió apoyo de Inglaterra porque el Huáscar y la Independencia se construyeron en Inglaterra. Y para darles un poco de historia, los grandes artilleros, los grandes constructores, de barcos, eran los ingleses en ese momento, ¿no? Los soldados chilenos marcharon hacia el Perú con uniforme de tela inglesa, eso es falso, y con fusiles ingleses sobre sus hombros. El Glass. Vamos a ver si encontramos por acá esto que es importante. El fusil Glass me están hablando. O sea, el fusil Glass, que fue el fusil que más utilizó Chile en la guerra del Pacífico, me van a decir que es un fusil entonces inglés. Estoy buscando porque quiero hablarles con fuentes, no quisiera que ustedes puedan encontrar algunos errores en lo que estoy diciendo. Me encanta que fusil Glass modelo 1874. El fusil Glass modelo 1874 era una adaptación del Chassepot, hecha por el entonces coronel del ejército francés, Basile Glass, para emplear cartuchos con casquillo de metal. ¿Ok? Es un fusil. ¿De dónde? ¿Cómo? Dígame. Ah, francés. ¿Y quién lo empleó principalmente? Chile, en la guerra del Pacífico. Los usuarios de este fusil fueron los chilenos, los colombianos, los franceses, los griegos, el imperio etíope, el imperio ruso y el Mónaco. No el inglés. Y Chile fue el que más usó el fusil inglés. O sea, Chile usó el Glass, que fue el fusil más uniforme en el ejército chileno. Y ese fusil fue inglés. Ustedes pueden revisar en cualquier lado esto que estoy diciendo. ¿Ok? O sea, miente el secretario norteamericano. Miente groseramente. James Brain, secretario de Estados Unidos, es declarado en declaraciones en Washington Post, ¿ok? El 30 de enero de 1882, después de que Chile había invadido Lima. ¿Ok? Eso es una mentira entonces fragante. ¿Ah? Vamos a ver por acá. Esa es la razón por la cual el gobierno del presidente Belaúnde apoya a la Argentina en la guerra de las Malvinas, dice por acá, vamos a checar, sin temor a que Inglaterra le declare la guerra al Perú. Otra
fuente de los deseos de este videíto. Este videíto es absolutamente absurdo. ¿Qué tenemos más? Otra vez dice acá. Por esa razón, la cual Ollanta no dejó que buques ingleses anclen en puertos peruanos. Es cuestión de honor, dijo sin temor a las sanciones económicas. No es cuestión de honor. El Imperio Británico siempre ha utilizado los países débiles como Chile para deshacer. Chile es un país débil. Países que se proyectaban a ser potencias como Perú y Paraguay, en el caso de la guerra de la Triple Alianza, me imagino que está hablando. Bueno, esta es una mera especulación, sin ningún tipo de fuente histórica real. Es absurdo. En todo este video he tratado de desasnar a los que piensan así. No dan una sola fuente, porque lo dijo James Brain, y lo he demostrado. James Brain se equivocó. Los fusiles como el Gras era un modelo perfeccionado, el Chassepot, y fue Chile el principal país que utilizó el fusil Gras, que era francés. ¿Ok? Entonces, no dice, por ejemplo, en esto de acá, porque no mencionan que Estados Unidos sí nos apoyó como gobierno directamente. Como gobierno, Basar y los historiadores que mencionó, apoyó a Perú directamente. Directamente. Mandaron un barco a tomar el puerto de Chimbote. Intervención del gobierno norteamericano directamente en la guerra del Pacífico. Directamente. ¿Dónde está? ¿Por qué no lo dijeron? ¿O dicen lo que les conviene? Pues bueno, esta es una explicación más de la desmitificación de la intervención inglesa en la guerra del Pacífico. Los invito a leer siempre mi libro que se llama Perú y Chile, Historia de una enemistad. Lo puedes encontrar en la descripción de este video. Vas a encontrar un número de celular. En ese número de celular puedes encontrar mi libro. Por el tema del COVID, está tardando mucho enviar los libros a Chile. Se me hace muy complicado. Yo voy a viajar a Chile. Prometo que lo haré en menos, antes de medio año, perdón, estoy allá en Chile. Voy a tratar de hacer una pequeña reunión en Chile con los seguidores chilenos que tengo y buscar un local donde poder dar una conferencia, y en ese local espero a Jorge Baradit para debatir sobre la guerra del Pacífico y mostrar nuestras fuentes que demuestran lo que cada uno está sosteniendo. Así que, y también voy a presentar mi libro allá. Así que tú puedes ayudar a que el profe pueda viajar a Chile separando tu libro, y cuando yo digo ya no tienes que pagarlo, solamente lo adquiere directamente. El libro cuesta con todo y la llevada, ¿no?, y el delivery, $20. Yo los agradezco. Aquí abajo dejaré el número para que se puedan comunicar conmigo. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho.